Ahora cedo la palabra al doctor Nicolás Arata. Muy buenas tardes a todas, a todos. Por ahí es un gusto enorme poder estar compartiendo esta presentación del libro Un gran compañero, Alejandro Spiegel, de poder hacerlo junto a Rubén, otro compañero de la Universidad Pública Argentina, eh, y de hacerlo en la UNAM, todos los que tuvimos la enorme dicha de poder eh, enseñar, aprender, formarnos en la casa de estudios más importante que tiene nuestro continente, sabemos lo que significa, así que bueno, esa silla que está ahí vacía con nuestros nombres, no deja de representar para nosotros y para mí en particular un gran honor. Ojalá que la próxima vez venga acompañada de un boleto, un ticket de avión, así estamos ahí compartiendo e intercambiando de cuerpo presente. Pero bueno, ahora es esto lo que tenemos, lo que nos propusimos y de nuevo, un profundo agradecimiento, Alejandro, por la invitación al Congreso que está en curso. Felicitaciones también y a la Universidad Nacional Autónoma de México el agradecimiento por poder compartir unas palabras a propósito eh, de esta novedad editorial. Yo quisiera comenzar diciendo, quizás porque se trata de algo muy obvio, conviene destacarlo, y es que nuestro colega Alejandro Spiegel no es un recién llegado a los temas que aborda este libro, y decir también que entre otros trabajos del autor que preceden a la obra a la que hoy le damos la bienvenida, he tenido la oportunidad de editarle un escrito previo en el contexto de la pandemia, cuya lectura recomiendo y subrayo. Es un libro que además se encuentra en acceso abierto y en el cual nuestro autor ya anticipaba algunos de los temas que trabaja en este libro que tenemos aquí, Inteligencia Artificial, ideas, propuestas y recursos para enseñar hoy mirando al futuro, editado por Homo Sapiens. Es un texto que, huelga decirlo, adopta por parte de su autor una nítida posición docente frente a su objeto de intelección. ¿Qué quiero decir con esto? Que por sobre otras preocupaciones o intereses que también están presentes en el trabajo, nuestro autor se centra principalmente en problemas que, pedagógicamente hablando, ¿no?, se inscriben en el orden de la transmisión. Y esto es lo primero que quiero subrayar, por lo menos de mi experiencia como lector de este libro, que es el de la importancia que tiene producir conocimiento riguroso y situado en ese registro del conocimiento. Es decir, es un libro que, a mi modesto entender, está preocupado, sensibiliza eh, respecto de cómo trabajamos con la enseñanza de estas cuestiones, de estos desafíos en las aulas. El libro está estructurado en dos grandes momentos o bajo dos grandes lógicas. Por un lado, ¿no?, Spiegel construye una cartografía, ¿no?, en donde va dando cuenta de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, y por el otro, pone a disposición una caja de herramientas nutrida de recursos, de estrategias, de sugerencias para poder poner esas ideas en juego en los salones de clase. Yo creo que el libro tiene un gran acierto cuando subraya el conjunto de desafíos que las educadoras y los educadores tenemos por delante a propósito de la presencia de la inteligencia artificial, y acierta también en el hecho de que no solamente anuncia, sino que también corre riesgos y avanza en propuestas y estrategias que permiten poner en juego o que ponen en juego los supuestos pedagógicos trabajados por el autor. Y como sabemos siempre, el que toma riesgos se expone, y creo, y en ese sentido este libro honra, ¿no?, las mejores tradiciones pedagógicas que asumen que de eso se trata, ¿no? Estamos, creo, en los últimos tiempos
con una pedagogía demasiado encorsetada, que no termina de salir del closet y que no encuentra su lugar frente a muchos de los problemas que acechan el siglo XXI. Creo que libros como estos que se animan a salir, que se exponen, que no solo piden la palabra, sino que también proponen ideas, tienen un valor por partida doble. Me interesa detenerme en el enfoque cartográfico, en esa primera parte del libro, y particularmente recuperar una metáfora a la que nuestro autor recurre para representar el problema al que las educadoras y los educadores nos enfrentamos. Alejandro vuelve en varios pasajes del libro sobre el mito de Teseo y el hilo de Ariadna, un mito griego conocido seguramente por todas, por todos, ¿no? Y Alejandro, a propósito de ese mito, se pregunta si podrán los jóvenes encontrar ese hilo dorado que les permita salir de los laberintos del futuro al que nos enfrenta la inteligencia artificial, y sugiere también que parte de nuestra tarea docente en este segundo cuarto del siglo XXI es precisamente el de asumir el papel de Ariadna y de brindarles a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, ese hilo dorado, ¿no? O al menos indicios, orientaciones que les permitan salir airosas, airosos de los desafíos que van enfrentando. Y yo creo ahí que complementariamente a lo que propone Alejandro, creo que la tarea que tenemos las educadoras, los educadores, también consiste en reconstruir los muros del viejo laberinto. Porque la tarea docente no se cifra exclusivamente en guiar, en orientar, en establecer rutas, sino también en que podamos hacer interesante, lo más interesante posible, el viaje de conocimiento, que en nuestro caso, y este libro lo centra de una manera muy clara, propone o debería proponer la escuela, el colegio, la universidad. Nos toca volver a vestir las paredes del laberinto, diseñar trazados que comporten verdaderos desafíos, que despierten sensibilidades dormidas, que activen la curiosidad, la palabra activación está muy presente en el libro, que fomenten las preguntas, que bajo la figura del laberinto podamos también amparar los viejos saberes que la humanidad resguardó para ser transmitidos de generación en generación, las bibliotecas, los archivos, los relatos orales. Creo también que es importante recordarnos, y en esa primera persona del plural estoy presuponiendo que muchas de los que estamos hoy aquí nos concierne aquello que el libro de Alejandro trasunta, que la cuestión de las tecnologías interviniendo en los procesos educativos dista de ser un fenómeno novedoso, aunque sin lugar a dudas la irrupción de la inteligencia artificial plantea, como también sostiene Alejandro, un verdadero salto cualitativo respecto de los desafíos precedentes. Sugiero cuando lean el libro que ojalá puedan ahí hacerse de alguno de los ejemplares que llevó Alejandro. Sugiero, digo, leer con mucha atención el primer apartado del libro, porque ahí se ponen en juego perspectivas, se ponen en juego categorías y se ponen en juego problemas que contribuyen de una manera clara a sentar posición. ¿Sentar posición respecto de qué? De al menos dos posturas que parecieran marcar el rumbo de muchos de los debates sobre el tema. Por un lado, la postura de quienes tecnofílicamente hablando alaban cada novedad tecnológica, ¿no?, recayendo en lo que Wiener, ¿no?, citado por Spiegel en este trabajo, caracteriza bajo la metáfora del sonambulismo tecnológico. Pero también de quienes, del otro lado de la vereda, se posicionan rechazando de plano cualquier novedad. Creo que lo que Alejandro nos propone en este libro es transitar un camino diferente en relación a la inteligencia artificial y que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de una ciudadanía participativa, interesada y comprometida en intervenir frente a procesos que muchas veces son presentados frente a nosotras bajo un aura de inevitabilidad histórica. Creo también en ese sentido que es muy interesante el diálogo que Alejandro establece con Feinberg, en tanto y en cuanto, ¿no?,
este autor plantea, los desarrollos tecnológicos no están predeterminados, sino que ese proceso está permanentemente tensionado por distintos actores, y entre ellos, uno de esos actores que tiene que tensionar esos procesos es la ciudadanía. Somos, ¿no?, quienes integramos ese mundo que Alejandro llama, ¿no?, de los ciudadanos de a pie. Es decir, hay un llamado en este libro a participar activamente en estas disputas. Una disputa que sin lugar a dudas es desigual, ¿no? Una disputa que es especialmente desigual en nuestros países de América Latina, en donde nuestros estados están llegando permanentemente tarde a la regulación, ¿no?, y a la reflexión, a la regulación de este tipo de fenómenos. Pero que de ninguna manera, y esto es lo interesante del libro, hay que caer en estas representaciones de que o la inteligencia artificial responde a la mente de un genio maligno, como tampoco hay que caer en la representación de que la inteligencia artificial es el resultado de iniciativas filantrópicas desinteresadas. Ni una cosa ni la otra. Hay muy fuertes vectores de poder que están atravesando estos fenómenos tecnológicos, que tienen componentes novedosos, pero que también resignifican, ¿no?, tecnologías ya preexistentes, y la tarea de la ciudadanía es informarse, es intervenir, es demandar, es participar en la definición de de la dirección que tienen estos procesos. El otro asunto que, en un notable ejercicio de formular preguntas sin necesariamente dejar servidas las respuestas, propone Alejandro, consiste en interrogarse si la inteligencia artificial nunca se equivoca. Yo creo que a esta altura de la historia y de la lectura de este libro podemos sospechar que la inteligencia artificial revela no pocos problemas en relación a este interrogante. La pregunta, creo, es, o la pregunta, mejor dicho, lo que plantea es una oportunidad para que las instituciones educativas desarrollen y promuevan una actitud reflexiva y situada al respecto. Aprender a sospechar, aprender a dudar, aprender a dar rodeos, demorarse en las preguntas, formular interrogantes ante las tecnologías al uso, son ejercicios que solo pueden tener lugar y deben estimularse en los espacios educativos. Por otro lado, el libro también me despertó en su lectura una sospecha en torno a la pregunta sobre qué hacer con el conocimiento cifrado en tecnologías analógicas. Y digo esto a propósito, perdón, de que dentro del campo de la ciencia de la educación, a la que me he dedicado los últimos 20 años, a practicar la historia de la educación, es decir, a tratar de poner en diálogo a los vivos y a los muertos, ¿no? Y ahí lo que quiero advertir es que lo analógico no solo queda en el pasado, hay en curso numerosas investigaciones, estudios, proyectos, especialmente en el primer mundo, que están trazando escenarios futuros en los que se reflexiona y da cuenta del retorno de lo analógico. Y creo que ahí también hay un punto para tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que lo digital es lo que está por delante, lo analógico es lo que está por detrás, creo que hay que ponerlo en revisión. Aparece también una referencia recuperada por Alejandro en relación con estas tecnologías, y particularmente él las remite a las primeras computadoras, ¿no?, a la aparición de las primeras computadoras, indicando que estas eran consideradas solo una herramienta. Y ahí es inevitable recordar, convocar, traer a escena lo que sostenía Marx al respecto, ¿no?, cuando mencionaba que el tiempo disponible liberado, ¿no?, por la automatización a la que iba permitiéndole llegar estas herramientas, ¿no?, implicaría un cambio en la esencia misma del humano. Así que ya solo el hecho de considerarlas solo herramientas tiene un alcance y unas dimensiones inconmensurables. Todo buen libro siempre puede ser leído en espejo con otro, creo que esto también es importante, y en ese sentido yo sugiero, ¿no?, leer el libro de Alejandro en espejo con el escrito por Kate Crawford, cuyo título, por lo menos en la edición en español publicada por el Fondo de Cultura Económica, es Atlas de Inteligencia Artificial.
Creo que son dos libros interesantes para ponerlos a jugar en espejo. Al margen de esta observación, lo que sí quisiera subrayar es que la idea de progreso humano, no solo que está presente, ¿no? Al comienzo del libro, presente y discutida, revisada y discutida al comienzo del libro, no solo debe pensarse en términos, de nuevo, de una inevitabilidad, ¿no? El progreso como, como lo inevitable, así lo quería, recuerdan, ¿no? El siglo XIX, que representaba la idea del progreso con una locomotora que avanzaba, ¿no? Con una fuerza titánica, la fuerza del vapor, y que nada la detenía. Pero que tampoco hay que presentar esta idea de progreso, tampoco debemos representarnos esta idea de progreso bajo la metáfora de la copa de champagne, ¿no? Que cuando se rebalsaba, derramaba sus beneficios sobre el conjunto de la sociedad. Creo que es imprescindible pensar esta cuestión, la cuestión de las tecnologías asociadas al progreso, a la luz de las tradiciones del pensamiento crítico, en relación al menos a tres cuestiones: la del acceso y la democratización del conocimiento, la de la co-construcción de saberes a partir de un diálogo intercultural y a la de la restitución del carácter emancipador o liberador que deben tener los espacios de formación. Hago mención solamente a estos tres grandes aspectos a los que por supuesto deberíamos agregarle las tareas de desmercantilización, de despatriarcalización y de descolonización de nuestras instituciones y sociedades. Digamos, nadie tiene la culpa de nada en particular, todos somos un poco responsables. Los colegas que disertaron en la mesa anterior y ahora nosotros somos todos varones, no hubo una mujer, y eso también creo que habla de estas cuestiones que tenemos que poner y que ponemos efectivamente en o bajo revisión. Al igual que Alejandro, tampoco creo que las acciones docentes frente a la irrupción, perdón, de la tecnología de inteligencia artificial se deban o puedan subsumir a los verbos delegación y reemplazo. Es decir, como si los docentes y las docentes frente a la inteligencia artificial solo pudiéramos delegar o reemplazar, ¿no? Creo que eso lo único que hace es expresar una profunda carencia de imaginación pedagógica. Creo que, por el contrario, junto a Alejandro, de lo que se trata es de asumir el desafío respecto de esto a lo que nos enfrentamos y ensanchar el repertorio de acciones que conforman nuestras propias posiciones docentes. Creo que este es un libro, y ya voy terminando, que sin dejar de ser crítico respecto perdón, presencia de la tecnología artificial, no resigna en ningún momento las capacidades docentes, las capacidades humanas para situar y hacer frente a los desafíos que, valga la redundancia, enfrentamos. Quiero decir con esto que no van a encontrar en estas páginas, en las páginas del libro de Alejandro, la documentación del pesimismo, ¿no? Tampoco van a encontrar una alabanza a la tecnología. Creo que en las páginas de este libro se entrevé constantemente cómo nuestro autor no resigna en ningún momento un principio fundamental. Toda educación es un acto político y la política es la instancia privilegiada para determinar qué concepciones del mundo vamos a poner en circulación dentro de las aulas. Insisto entonces, no hay lugar para la resignación, más bien, o al menos esa ha sido mi experiencia como lector del último trabajo de Alejandro, a quien vuelvo a felicitar. Decía, mi experiencia como lector de este libro es que lo que se van a encontrar aquí, o con lo que se van a encontrar aquí, mejor dicho, es con un laberinto en construcción, con hilos de muchos colores que invitan a recorrer los argumentos de sus páginas en diferentes direcciones, acompañados por múltiples interrogantes, que en definitiva es lo mejor que una pedagogía a la altura del siglo que transitamos puede proponer. Muchas gracias.